búsqueda, confrontación política se traslada a Canelones. Canelones sin obras, se pregunta la República. El País, todos títulos principales. Orsi acusa al presidente de romper relación, asegura que maniobra política hizo fracasar el fideicomiso. Y a mí me parece interesante, Dani, que vos nos pudieras dar tu mirada acerca de estos temas, porque como casi todos, pero este especialmente siento, déjame ser un alumno impertinente, que está atravesada por muchos vectores, por muchas lógicas. Una, la que tiene que ver, bueno, los gobernantes están para mejorar la vida de la gente, y la vida de la gente se mejora, entre otras cosas, con obra pública. En emergencia, emergencia sanitaria, emergencia económica, da la sensación que más que nunca. Entonces los ciudadanos se verían favorecidos por eso, pero está la otra lógica, che, y te seguís endeudando, y van a pagarlo las generaciones que vienen, y serán otros gobernantes los que tengan que cargar con esa deuda que resolviste vos. Ah, no, pero acá se trata de cortarle las patas a un potencial futuro presidente de la República, de la fuerza política más numerosa del país. Ah, no, pero en realidad no jodas tanto. La política es eso, a veces llegar a acuerdo, a veces no llegar a acuerdo. ¿De qué piolín tironeamos? Chasquetti. Bueno, me parece a mí que, bueno, a ver, fideicomisos, las intendencias tienen desde hace muchos años. Este, y episodios donde se vota a favor o se vota en contra, han habido muchos. Por ejemplo, hace muy poquito se aprobó un fideicomiso para la intendencia de Maldonado. Se votó con los 21 votos del Partido Nacional. Este, Hace 2 periodos, Germán Coutinho, cuando era intendente de Salto, propuso la creación de un fideicomiso para Salto, y la Junta Departamental se lo votó en contra. O sea que estos episodios son frecuentes, y yo creo que este se distingue del resto porque constatamos bueno, que el episodio se nacionalizó. Y Uh ahora -huh. después A ver. puedo argumentar sobre esto, ¿no? Yo creo que esa es la primera distinción. La segunda distinción son los actores, ¿no? El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, es un potencial candidato a la presidencia de la República en el 2024. Y la bancada de oposición, digamos que la bancada de oposición de Orsi, que es en definitiva la coalición gobernante a nivel nacional, estuvo fuertemente influida por la actuación bueno, en primer lugar del secretario de Presidencia, Sí, que es sí. algo inusual, digamos, ¿no? No es común. Y lo segundo, la aparición de los principales líderes del Partido Colorado. Por un lado, Julio María Sanguinetti, secretario general del partido, y líder de la corriente ballistas, y por otro lado, Adrián Peña, principal dirigente colorado del del departamento de Canelones, líder en este momento del sector ciudadano, que es el sector mayoritario del partido, y ministro de Medio Ambiente. O sea Uh que -huh. tenemos actores de gran relevancia. Por eso yo creo que, si bien el episodio es un episodio, digamos, corriente del sistema político uruguayo, lo que podemos decir es que, bueno, es que la forma en cómo se resolvió y el tipo de actores que jugaron lo distingue, y vale la pena analizarlo de manera especial, ¿no? Claro. Por tanto, bueno, me parece muy útil tratar de ver qué ocurrió y cómo ocurrió. Bien. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cuáles serían las lógicas que llevó que este asunto, que como empezaste diciendo, no es tan inusual, fideicomisos, intendencias, algunas se logran, otras no se logran? ¿Por, ¿Por qué se nacionaliza este asunto y por qué justamente los protagonistas tienen tanta envergadura? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que este es un juego anidado. Este es un concepto de la teoría de juegos
tomado por un politólogo estadounidense, perdón, de nacionalidad griega que enseña en Estados Unidos, que es George Sebelius. O sea, yo no soy un experto en este autor, tal vez si cuando entrevistes a Daniel Buquet podés preguntarle, él lo ha leído más que yo, pero yo recuerdo uno de los libros de Sebelius que se llama Nested Games, que él lo que sostiene es que, bueno, es que hay muchos episodios de la política que cuando se analizan divorciados del contexto, pueden resultar de difícil explicación. En cambio, si a la hora de considerar los actos que ocurren en determinado episodio, se observan vinculados a otros escenarios, tal vez encontremos una racionalidad de las decisiones que adoptan los actores. Es decir, podríamos pensar que el juego que se da en Canelones es un subjuego dependiente de un juego mayor, que el juego mayor sería el nivel nacional. Entonces yo creo que no hay forma de explicar lo que ocurrió en Canelones sin mirar el juego superior, que es el juego de la política nacional, donde, bueno, lo que tenemos es un enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, entre la coalición multicolor y el Frente Amplio. Entonces, los antecedentes que hay que poner sobre la mesa son la consideración de 2 fideicomisos en Río Negro y Rocha, 2 intendencias que el Frente Amplio perdió en septiembre del 2020. El Frente Amplio perdió en ambos casos por muy poquitos votos. Y además perdió con un hecho muy curioso, con intendentes muy bien evaluados por la población. Tanto Aníbal Pereira como el intendente de Río Negro, que no me viene el nombre ahora a la cabeza, tenían una muy buena evaluación y por tanto para el Frente Amplio fue muy frustrante perder esos 2 departamentos. Los nuevos intendentes Lafluf y Umpierres presentaron también como forma de financiar su política de obra pública el instrumento financiero del fideicomiso. Sabés que es un instrumento muy útil, que no solamente lo usan digamos, los organismos públicos como las intendencias, sino que también lo usan empresas privadas. Es decir, sí, es una forma de emitir deuda a partir de los bienes que uno puede tener para respaldar. Las intendencias colocan como bienes, bueno, todos los bienes inmuebles, que son muchos los que tienen las intendencias, y también su recaudación impositiva. Eso les permite aspirar bueno, a la posibilidad de emitir deuda y de conseguir volúmenes importantes, ¿no? Acá estábamos hablando, corregime si me equivoco, pero estábamos hablando de 35 millones de dólares. Sí. En Río Negro pedían 15, en Rocha creo que pedían 20, pero bueno, lo cierto es que es una forma de financiarse. Por ejemplo, en el periodo anterior, en la Intendencia de Montevideo, creó un fideicomiso y eso le permitió a Daniel Martínez y a la ciudad tener obras que hacía más de 10 años que no se realizaban, ¿no? ¿Te acordás que aquella discusión al asunto que aludís ahora, la del fideicomiso de Montevideo bajo la administración Martínez, tuvo 2 etapas? Un proyecto muy ambicioso que no salió y se bajó un poquito, digamos, el proyecto y por lo tanto la deuda, y ahí sí con los votos del Partido de la Gente, ¿te acuerdas? Claro, bueno, eso hace a la discusión sustantiva en el nivel departamental. Porque, ¿qué ocurre? Nuestra Constitución en ese sentido es muy sabia y lo que le impone a los intendentes, viste que los intendentes nosotros siempre decimos que son pequeños monarcas porque tienen asegurada una mayoría automática que le da el sistema electoral. El sistema electoral al partido ganador le da el 50% más un voto de la Junta, 16 votos en 31. Si el partido gana por más del 50%, bueno, funciona como proporcional. De ahí que, por ejemplo, el Partido Nacional y Antía Maldonado tengan 21 votos.
pero si está por debajo del 50 tiene garantizado la mayoría. Este sistema se llama sistema mayoritario subsidiariamente proporcional. El nombre se lo dio Oscar Bottinelli, ¿no? Y este sistema es como que genera un fuerte desequilibrio. Entonces, lo que dice la Constitución es que si el intendente va a tomar deuda, necesariamente, bueno, va a tener que pelear o negociar una mayoría especial. A esto en ciencia política le llamamos supermayoría. Son 2/3 y son 21 votos. Entonces hay que alcanzar los 21 votos. Y bueno, Orsi tiene, el Frente Amplio tiene 20 ediles en 31. El Partido Colorado tiene 1 y el Partido Nacional tiene 10. Los ediles del Partido Nacional, bueno, de un lado está el grupo de Andújar, la lista 33, y del otro lado la lista 400, que es la lista en donde se inició la calle Pou, en Canelones, ¿no? La lista 400. Entonces, bueno, esos son los actores que hay en Canelones. Entonces, el juego para Orsi consistía en conseguir el apoyo de por lo menos un edil. Y Orsi trabajó para eso, ¿no? Negoció, y bueno, negoció con el Partido Colorado y negoció con una parte del Partido Nacional. En principio, había una inclinación para que el sector de Andújar y el Partido Colorado apoyaran la aprobación del fideicomiso. Sí, porque también en el medio, en esa negociación estaban incluidos los alcaldes. Alcaldes que obviamente no todos son del Frente Amplio, ¿no? Claro, hay alcaldes, por ejemplo, de San Ramón, San Jacinto, que son alcaldes blancos y que estaban muy interesados en el fideicomiso, porque en el plan de ejecución de obra estaban incluidos sus municipios, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente los alcaldes, si el fideicomiso le promete obras para su municipio, para su pueblo, los alcaldes naturalmente lo van a apoyar. Y yo diría que la negociación venía bastante bien encaminada, hasta que, bueno, se producen estos eventos en otros departamentos. Y eso es lo que obliga a la hora de analizar el caso de Canelones a analizarlo como un subjuego de la política nacional. Acá lo que hay es un castigo del gobierno nacional al Frente Amplio, por no apoyar los fideicomisos de Río Negro y Rocha. Es decir, se podría discutir por separado cada uno de los casos, porque tienen peculiaridades, ¿no? La posición del Frente Amplio en esos dos departamentos tiene argumentos de diversa índole. Lo cierto es que acá lo que falló en definitiva es que, bueno, el Frente Amplio no haya previsto esta posibilidad y ahora me voy a extender un poquito en por qué puede haber ocurrido esto de no prever, pero en la posibilidad de que este asunto se nacionalice. Bien, hagamos esto. Si estás de acuerdo, vayamos a ese análisis luego de una muy pequeña pausa. ¿Te parece, Dani? Por supuesto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Chaschetti, estamos en el 98.7. Daniel Chaschetti, pronostica el resultado del partido de hoy, Daniel. Bueno, tengo mucha confianza en mi equipo. Voy a decir solo eso. Bien. Su equipo es Peñarol. Sí, el Kurk es mi equipo. Bien, así que el Kurk o Peñarol o el Kurk y Peñarol pasan a la segunda fase de la Copa, a una nueva fase de la Copa. Eso espero. Vamos a ver. El otro día hicimos méritos suficientes como para pasar. Vamos a ver, falta la segunda parte. Bien, estábamos conversando, estábamos analizando el asunto del fideicomiso y Canelones y cómo esta circunstancia departamental adquirió una dimensión nacional, atravesados por distintas lógicas. Una de ellas, los propios protagonistas, ¿verdad? El intendente, que es un precandidato natural del Frente Amplio a la presidencia, el secretario de la presidencia, otro precandidato, las figuras máximas del Partido Colorado, etc. Pero en ese contexto
vos decías que ingresaron como lógica de desactivación de este fideicomiso los casos de otros dos departamentos, Río Negro, que en la anterior administración había sido gobernado por Terzaghi, y, Terzaghi, claro, perdón. y está bien, muchos oyentes lo recordaban. Y Claro, Rocha, que también había sido gobernado por el Frente Amplio, eso empezó a jugar un rol también en este asunto, pero también señalabas algo acerca de que el Frente Amplio aparentemente no la vio venir, Orsi no la vio venir, no sé, ahora lo, lo, lo señalarás. Pero en todo caso, formando también algo del famoso concepto politológico del juego anidado, ¿no? Seguí por ese lado, por claro. favor. Yo, por ejemplo, a ver, una de las cosas que me impresiona de este evento de Canelones es que eh, tiene una resolución que es bastante inédita, ¿no? Porque no habíamos tenido episodios de nacionalización de la política departamental de estas características. ¿Sí? O sea que tal vez el Frente Amplio no se embarcó en tratar de hacer una negociación global, poniendo todo sobre la mesa, diciéndole, bueno, yo te puedo votar en este departamento si vos me votás en este otro, porque en realidad nunca había funcionado así. A ver, como que la constitución del 97, la reforma que se introdujo en el 97, donde, bueno, se establecieron procedimientos y normas para fortalecer el proceso de centralización de Uruguay, fue generando lentamente un conjunto de, digamos, de actividades locales que Sí, conducen a creer que la política subnacional está divorciada de la política nacional, ¿no? En primer lugar, la elección. Cuando uno mira cómo votan los uruguayos, vemos que muchísimos departamentos votan distinto en octubre que en las elecciones departamentales, ¿no? Fíjate, el Frente Amplio ganó 9 departamentos en octubre del 2019, pero cuando se hace la elección departamental en septiembre del 2020, gana solamente en 3. Quiere decir que hay 6 departamentos donde, bueno, a la hora de votar, los ciudadanos miran otra cosa, ¿no? Entonces, ese proceso viene siendo estudiado por la academia y nosotros estamos convencidos de que efectivamente existe una autonomía, una independencia de los niveles departamentales y municipales respecto a la política nacional. Y bueno, eso no solamente se comprueba mirando elecciones, también se comprueba con las agendas. Porque bueno, porque como vos decías, hay muchos actores, hay alcaldes, hay cohabitación. La cohabitación es que tenés un intendente de un partido y tenés alcaldes de otro. Y esa cohabitación necesita acuerdos y necesita arreglos para que las cosas funcionen. Y además, bueno, es cierto que los gobiernos departamentales, una parte de su presupuesto proviene digamos, del presupuesto nacional, así lo establece la Constitución. Pero hasta ahora, por lo menos en los 3 gobiernos del Frente Amplio, no había habido grandes problemas, porque, bueno, porque el Congreso de Intendentes era como, digamos, el ámbito donde se tomaban las decisiones. Entonces, los montos de transferencias del gobierno nacional se calculaban con parámetros establecidos en OPP, donde, bueno, todo era muy cristalino, no había grandes discusiones. Entonces, no teníamos episodios de esta naturaleza. Y yo creo que tal vez el Frente Amplio no previó este escenario, porque tal vez no se imaginaron que se podía llegar hasta este punto, ¿no? claro. Donde, bueno, termina Delgado, bueno, alineando a la bancada del Partido Nacional. Pero ahí necesito De Diles, ¿no? O sea, porque si Delgado alinea la bancada de diputados o de senadores del Partido Nacional es algo bueno, más comprensible, pero bajar a un nivel departamental para alinear una bancada de Diles es algo que, convengamos, no es frecuente en la política nacional, ¿no? déjame agregar, alinear a una bancada de ediles de un partido que no es el suyo. No, Delgado alineó a la bancada del Partido Nacional. Al edil Colorado lo alineó Sanguinetti y Adrián Peña. El edil Colorado está bien,
Pero también dijo que hubo presiones por parte de la presidencia. El argumento era que, bueno, es que la coalición multicolor debía votar unida. Ahora, esto abre múltiples interrogantes y especulaciones, ¿no? Uno se puede preguntar, bueno, el Partido Colorado, al fin de cuentas, está preso de la estrategia que traza el Partido Nacional, ¿no? Es como un furgón de cola, ¿no? Esta era una oportunidad para el Partido Colorado de, bueno, de poder establecer un perfil, pero bueno, tal vez acá lo que esté primando también es cómo la coalición va a montar su oferta electoral en el 2025, Pero a nivel sobre de esto, Canelones. déjame entender dos cosas, porque por un lado, alguien podría decir, bueno, es, ¿cómo decirlo?, contradictorio que el Frente Amplio pretendan que en Canelones ediles de la oposición, en este caso uno solo, ¿no? Vote un proyecto del gobierno departamental y no dar votos a los respectivos gobernantes de Río Negro y Rocha en su calidad de oposición. Entonces, parece aplicar la máxima. Ah, vos querés que yo te lo vote a vos, pero vos no estás dispuesto a votármelo a mí, con una mirada No, más pero general. ¿sabes qué pasa? ¿Sabés Sí, qué sí, pasa? Que hasta ahora no habíamos tenido juegos de ese tipo. Porque si vos me dijeras, hay una tradición que ya venimos de 2 o 3 administraciones donde las votaciones de los fideicomisos se resuelven de esa forma, sería comprensible. Pero hasta ahora no funcionaba de esa manera. Cada departamento tenía su propia forma de funcionamiento. Eran como, digamos, escenarios estancos, separados, ¿no? Y en algunos lugares, bueno, había unos alineamientos, en otros había otros. Lo que tenemos es un proceso muy fuerte, digamos, de nacionalización de los escenarios departamentales. O sea, entonces, teniendo en cuenta que, como decís clarísimamente, eso no existía, pero ahora existe, el manual de la política pura, ¿no? Del Uruguay, pura, no implicaría que algo que ahora, que no antes no estaba, ahora está, bueno, considerémoslo en el marco de una renegociación. bueno, vos estás pensando en el futuro, me parece Sí, razonable. Sí, me parece razonable. Tal vez una forma de salir de esto sería que, bueno, que alguien tomara la iniciativa, probablemente del lado del Frente Amplio, y diga, bueno, ok, vamos a revisar el fideicomiso de Río Negro o el de Rocha, y bueno, hagamos una transacción. Eso sería saludable. Porque acá hay otro capítulo sobre el cual me quiero extender un poquito si tenemos tiempo, dale. Sí, sí, que tiene claro. que ver con las consecuencias, ¿no? Ahí está. Porque hay 2 tipos de consecuencias que ¿Cuáles se serían? desarrollan en las intendencias. A ver, repetí que se entrecortó eso. ¿Cuáles serían esas consecuencias Sí. entonces? Una primera consecuencia tiene que ver con las políticas públicas que desarrollan las intendencias. Uh -huh. Es decir, al quitarle una fuente de financiamiento, los gobernantes departamentales se ven obligados a ir en búsqueda de fuentes alternativas, que obviamente pueden conseguir, pero nunca van a ser tan beneficiosas como la de un fideicomiso. Es decir, van a tener que salir a los bancos de plaza a tratar de conseguir dinero, dinero que va a salir más caro, porque Sí. obviamente los intereses van a ser más altos, con plazos más cortos para pagar, y por tanto su capacidad de endeudamiento va a ser menor. Es decir, una intendencia que está tratando de conseguir 35 millones de dólares probablemente consiga 15, y una que está tratando de conseguir 12 seguramente va a conseguir 5. Entonces, probablemente los planes de obras van a tener que ser recortados. Entonces, las consecuencias sobre las políticas públicas departamentales van a existir. Y probablemente muchas de las cosas que están esperando los ciudadanos y que están esperando los alcaldes y los consejos municipales tengan que, bueno, que bajarse y esperar 5 años más. Y lo cual esto es muy grave, ¿no? Porque en realidad lo deseable es que los departamentos continúen su evolución, su desarrollo,
Además sabemos el valor de la inversión en obra pública, y sobre todo en un momento del país donde tenemos un desempleo tan alto, ¿no? Entonces, la obra pública muchas veces contribuye a reactivar la economía, eso está muy claro, está estudiado, ¿no? Lo segundo es que tiene consecuencias no solo para las políticas públicas y para la ciudadanía, sino que también tiene consecuencias sobre la política futura, sobre el escenario futuro. Acá, los dos actores más relevantes, que son los dos precandidatos presidenciales, como vos me apuntabas muy bien, Delgado también es un precandidato presidencial, están quedando con un rol asignado, ¿no? Uno está quedando como víctima y el otro está quedando como victimario. ¿Sí? Y Orsi está quedando como víctima y le están proporcionando un escenario nacional para ejercer ese rol de víctima. Orsi es muy listo, muy inteligente, y ya ayer tenía un video circulando en redes y que lo pasaron los canales de televisión en sus informativos, con un mensaje donde acusa al gobierno de querer bloquear a Canelones. Bueno, es inevitable preguntarse, bueno, pero ¿cómo el gobierno nacional puede ensañarse con un departamento? Eso funciona, ¿no? Y Delgado, que en realidad él ha construido, digamos, un perfil distinto al cómo está quedando rotulado en este caso, porque él siempre, bueno, ha sido un político negociador, con diálogo, bueno, está quedando como que es la persona que fue al lugar e impuso una disciplina de partido, una disciplina nacional. Entonces, bueno, esto yo creo que tiene consecuencias de futuro, ¿no? Por menos me parece que se ha elevado a Orsi a figura nacional, y bueno, y ha mostrado un rostro de Delgado que tal vez no sea bueno, no sea beneficioso para su futuro, ¿no? Y Entonces estas yo creo cosas que ahí hay consecuencias. estas cosas que expresás con tanta claridad, si hay algo que ustedes, me refiero a los politólogos en general, que amable y gentilmente siempre nos ayudan a poner la mañana en camino, nos han enseñado, es que los políticos tienen la deformación, para algunos, en realidad es su formación, de que todo gesto, acto y decisión es de carácter político. ¿Estamos de acuerdo? Aunque luzca como una Sí, obviedad. Bien, sí. esas cosas no las piensan, qué sé yo, Delgado, que tiene una imagen determinada, ¿no? Como el componedor, el negociador, el político de buen talante, incluso el que jugó un rol importante en el marco de la lucha contra la emergencia sanitaria. Darle, lo grosero así, con un caño a Orsi, poniéndolo inevitablemente ya no solo en una posición de víctima, como en un video muy pensado, muy serio, desde la comunicación política ayer difundió, sino incluso con una manga con una carta bajo la manga que cualquier gobernante quisiera tener, y es: hicimos esto, esto y esto, y si no hicimos más, fue porque aquel no me dejó. Es decir, es casi Claro. lo que cualquiera querría tener. No es levantarle un centro demasiado ostensible. Sí, yo creo que es un error en definitiva, porque además la forma en cómo se terminó de convencer a la bancada del Partido Nacional dejó muchos hilos quedaron a la vista, ¿no? Cuando uno escuchaba a la misma noche a los medios de comunicación entrevistando por ejemplo, al edil Colorado, a algunos ediles del sector de Andújar, o luego, hoy hay unas entrevistas en la prensa, en el Observador, a los alcaldes, uno se da cuenta que, bueno, que esa disciplina impuesta desde el nivel nacional no terminó de cerrarse, quedaron algunas cosas expuestas. Los argumentos de los ediles eran bastante pobres, ¿no?
Porque claro, terminar diciendo, bueno, vino presidencia y y nos obligó, eso no es un argumento, ¿no? Es casi como decir, bueno, me están cercenando la posibilidad de comportarme racionalmente. Eso indica que, bueno, que se hizo todo rápido, que se actuó con cierta velocidad, premeditadamente, y se dejaron cosas sin cerrar. Y eso, bueno, aumenta el costo del error. Ujú. Yo creo que es un error y llama la atención, porque, bueno, tal vez, así como el Frente Amplio no previó de que esto se podía nacionalizar, yo creo que el gobierno capaz que no previó que este episodio adquiriera la envergadura que terminó adquiriendo. Y desde esa lógica, a mí me gustaría Porque no hay que comentar. olvidarse, no hay que Sí, olvidarse que el escenario político ha cambiado, ¿no? Desde la presentación de las firmas, ¿no? Tenemos una elección en marzo. Este escenario cambió. O sea, hoy la oposición, el Frente Amplio, tiene, digamos, como por primera vez, tiene una capacidad de disputarle la agenda pública al gobierno. Cosa que no había ocurrido hasta el momento, ¿no? El Frente Amplio andaba como bola sin manija, hacía esto, lo otro. La pandemia le quedaba muy incómoda al Frente Amplio, la pandemia está pasando, eso normaliza mucho el funcionamiento del sistema político. ujú. A ver, Está normalizando. repetí, Dani, que se entrecortó. Tu conexión está un poquito frágil, pero repetí lo que Sí, retomaste. sí, les pido disculpas. No sé bien lo que está pasando, pero bueno. No, me hace gracia Pero porque cuando nos pasa esto a cualquiera, siempre decimos, pedimos disculpas porque nos sentimos responsables, pero en realidad no tenemos idea, la más pálida idea de por qué pasa lo que pasa, ¿no? bueno, Sí, te escucho. bueno, no, se cortó, efectivamente se cortó, a cada tanto sucede, lo siento mucho, pido disculpas. Pero no, lo que tal vez, a ver, en definitiva, yo creo que lo que tal vez ocurra es que, bueno, es que una vez que se van generando eventos, los actores no pueden prever el impacto y la dimensión que pueden llegar a adquirir. Y tal vez esa incapacidad para prever esté muy condicionada por el cambio del escenario, ¿no? Es decir, esta idea de que, bueno, de que en marzo hay un plebiscito donde se pone a consideración de la ciudadanía una parte importante del programa de gobierno, estoy seguro bueno, que pone un poco nervioso, ¿no? A los actores de gobierno, y capaz que eso les está llevando a tomar decisiones poco meditadas, ¿no? Esto se podría haber resuelto de otra manera, Y, insisto. y la otra que sería más de manual, a pesar de que acabo de enunciar, tal como vos señalabas, bueno, que luce en alguna perspectiva como un error, también está la otra, que es la primera y principal, según muchos. No quiero generarle ventajas de carácter material para que la obra pública de este intendente sea tan buena, tan consolidada y tan bien vista por la población, que me lo transforme en aún más un rival de poderío frente a mi fuerza política. Sí, está bien, pero bueno, también hay que considerar que la política no puede ser un juego de suma cero, ¿no? Claro. Este, vos fíjate, a Daniel Martínez le votó Novik el fideicomiso. Daniel Martínez, como intendente de Montevideo, hizo obras. Eso le dio una gran popularidad a nivel de Montevideo y luego se transformó en candidato. Aún así, digamos, la coalición le pudo ganar. O sea que no es inexorable. No, y déjame O decir sea, algo más. se le puede ganar a un candidato que venga de Sí, una buena gestión. sí, Este, no es el único factor que la gente toma en cuenta a la hora de votar a un claro. partido o un candidato, si fue un buen gestor o si fue un buen gobernante. Hay otros elementos, hay otros factores. Entonces no se puede reducir simplemente a ese miedo de vamos a dejarle que Orsi tenga una caja muy grande para que haga muchas obras. Es Canelones, no es Montevideo. O sea, Canelones es el segundo departamento, pero
está lejos de tener la centralidad que tiene Montevideo. Y si en Montevideo Martínez tuvo caja, hizo obras, luego fue a la elección y perdió, bueno, no se puede tener tanto temor de que Orsi tenga caja, haga obras y luego vaya a la elección. Me parece que es un cálculo equivocado, pero bueno, presumo bueno, que los actores a veces se equivocan, y hayan hecho ese cálculo. Es mejor que no que tenga las manos atadas y que no pueda deslumbrar. Increíblemente lo que genera es ahora la situación de víctima. Ahora Orsi tiene el argumento perfecto para no hacer nada. Por ejemplo, perfectamente podría discriminar a las alcaldías que tienen alcaldes blancos, diciéndole, bueno, muchachos, el gobierno nos mató, entonces ustedes van a tener cero presupuesto. Le abre las puertas para manejarse como una víctima de la situación, ¿no? Y para terminar, Dani querido, me gustaría algún breve comentario, algo sugeriste más temprano, sobre el rol del Partido Colorado, porque aún admitiendo que Delgado nada tuvo que ver en la decisión de ese edil Colorado, primero se dijo una cosa, después se dijo otra, pero juguemos a que no tuvo nada que ver. ¿Por qué el Partido Colorado, incluso sus dos figuras máximas, estarían tan interesados que eso no ocurra? Lo digo en el contexto de que el Partido Colorado le está pidiendo implícitamente e explícitamente muchas cosas al gobierno, la famosa mesa chica, de funcionamiento. Hay algunas observaciones que ya se han anunciado a propósito de la rendición de cuentas, etcétera. Y el otro socio importante del gobierno, Cabildo Abierto, también pide eso, pero en realidad en los hechos lo obtiene. Quiero decir, la famosa mesa chica, Manini la tiene si va todas las semanas a reunirse con el presidente. La pregunta es, ¿qué gana? No advierto dónde está el ganar del Partido Colorado. Bueno, a ver, en el Partido Colorado las opiniones no eran unánimes en el nivel nacional, o sea, no era lo mismo lo que pensaba Ciudadanos que lo que pensaba Ballistas, ¿no? Es decir, obviamente la postura de Ciudadanos está fuertemente determinada por la visión que tiene Adrián Peña. Adrián Peña es un político que surgió de Canelones, fue diputado, él corrió contra Orsi en el 2015 y perdió lejos. En el 2019 no corrió, no compitió, en el 2020, perdón, no compitió, y el Partido Colorado votó muy mal, al punto que tiene un solo edil, ¿no? Un partido que fue predominante durante buena parte de la historia en ese departamento. Adrián Peña tenía argumentos. Adrián Peña no estaba conforme con cómo Orsi había ejecutado el fideicomiso anterior. Pero esos argumentos, los manejó Adrián Peña en la Dirección Nacional del Partido Colorado, en el CEN Colorado. En Canelones el Partido Colorado no manejaba esos argumentos como centrales. Es decir, al revés, el Partido Colorado a nivel de Canelones estaba dispuesto a negociar porque, bueno, estaba interesado en que se hicieran ciertas obras. En todo caso, las preocupaciones del Partido Colorado a nivel de Canelones era, bueno, ¿dónde se va a gastar el dinero? ¿A qué alcaldías va a beneficiar el dinero? ¿Dónde se va a radicar? Y estaban en esa negociación, mucho más de tipo departamental. A mí me parece, no sé, no tengo evidencia como para ser contundente, categórico, pero a mí me parece como que Adrián Peña está embarcado en la construcción de una coalición multicolor a nivel del departamento, para poder desbancar al Frente Amplio, ¿no? Y bueno, en Canelones no es fácil, porque fíjate que recrear la coalición multicolor en muchos departamentos fue relativamente, a ver, fácil, sobre todo en aquellos departamentos donde el Partido Colorado ha ido perdiendo pie, pero hay algunos departamentos donde es más difícil, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, obviamente en Rivera y en Salto el Partido Colorado tiene muchos votos y es muy difícil
armar una coalición multicolor, porque bueno, porque a los colorados no les interesa, pero en Canelones la fragmentación de la oposición a Orsi era alarmante, y yo creo que ahora está en un proceso de recomposición, de intentar construir una alternativa. Me parece que Peña está pensando en eso. Capaz que no ha calculado el costo que tiene dejar a la intendencia sin presupuesto, pero me imagino que él debe estar pensando que eso se podría revertir. Ese es el argumento racional que le trato de entender y de comprender. En el caso de Sanguinetti, me parece que Sanguinetti, su prioridad es mantener unida la coalición a nivel nacional, y él, bueno, termina entendiendo la molestia del Partido Nacional respecto a la no votación de los fideicomisos de otros departamentos, y bueno, me parece que termina aceptando mantener unida la coalición, mantener unido al partido, y bueno, y por eso Sanguinetti también termina participando de este episodio, ¿no? En todo caso, también está abierta la puerta para que todo esto se reconfigure y por obra de la política salga el fideicomiso para Rocha, para Río Negro y también para Canelones. Yo soy pesimista en que esa solución pueda, porque no sé si así como están las cosas, a menos que el gobierno tenga la iniciativa de llamar al Frente Amplio y sentarse a negociar esto como en un gran tablero, no veo al gobierno haciendo eso, tampoco veo al Frente Amplio saliendo a hacer lo contrario, al gobierno a pedirle, al Frente Amplio a pedirle al gobierno vamos a negociar el paquete, porque en realidad me parece que los actores, a ver, el Frente Amplio capaz que está satisfecho con esta situación, ¿no? Con Orsi como víctima, el Partido Nacional y Delgado como el victimario, y bueno, y tal vez hagan lo que contaba hace un rato, salgan a los bancos de plaza a pedir créditos menores y bueno, haya una menor inversión de obra pública en el departamento, que es lo que está haciendo Rocha y Río Negro, ¿no? Ya han salido a buscar otras fuentes alternativas. Daniel Giachetti, gracias, loco. Buena jornada y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias, Alejandro, y bueno, mil disculpas por estos cortes de internet. Antes no sucedían, pero está sucediendo. Vamos Va a arriba. haber que llamar para quejarse.